Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, vamos al lío porque tenemos mucho de lo que hablar en el día de hoy. Un día en el que, por cierto, os recuerdo que se lanza el nuevo Shinobi, ¿vale? Ya lo tenéis disponible para todas las plataformas y, en fin, el título la verdad que pinta absolutamente maravilloso. Recuerdo también que se lanza Lost Soul Aside, título del cual pues no hemos tenido básicamente análisis, no hay, por lo visto, antes del lanzamiento del videojuego. Lo que sí tenéis disponible es una demostración, tanto en PC como en PlayStation 5, para que echéis un vistazo a ver si os vale la pena o no. Un detalle por parte del estudio para que sepan la gente a lo que va a ir si va a comprar este videojuego. Yo lo tengo reservado, lo recogeré dentro de un rato y si puedo pues ya os daré unas primeras sensaciones, pero no sé, hay demasiadas cosas que no pintan bien en cuanto a este lanzamiento. También tengo por aquí, como estáis viendo, el Metal Gear Solid, ¿vale? Me he comprado la edición deluxe y en este caso os pregunto en la caja de comentarios si os interesa un unboxing. Y ahora sí, vamos con las noticias. De hecho, vamos a comenzar con un tema que traté hace un par de días relacionado con el caso de Helldivers 2, un título de PlayStation Studios que en este caso llegaba a Xbox, solo que no lo hizo en todos los países del mundo. En Argentina pues nos encontramos con un pequeño problema, y es que el título pues no se pudo reservar durante todo el tiempo previo a su lanzamiento, y sin embargo durante su lanzamiento tampoco te dejaban comprarlo. Una cuestión que no ha sido respondida de manera oficial por parte de ninguna de las compañías, ni por parte de Microsoft, que es al fin y al cabo la dueña de la tienda, ni por parte de PlayStation o el propio estudio de desarrollo, que por supuesto aquí es el que menos culpa tiene porque ellos simplemente se dedican a hacer videojuegos. Pero en fin, lo que está pasando lo ha comentado Jeff Gordon en su medio de comunicación, y en este caso se dice que se debe a fluctuaciones monetarias, que ese sería el principal problema por el que este videojuego todavía no está disponible en Argentina. Estas fluctuaciones monetarias frente al dólar estadounidense parece ser que está retrasando el lanzamiento. Microsoft está explorando opciones para ver cómo puede hacer esto, pero en principio sí que debe de salir el videojuego por tierras argentinas. Lo que pasa que de momento pues el tema de la moneda parece estar complicando bastante las cosas, y a mí, por lo que me han comentado mucha comunidad de aquellos lares, digamos que esto no es la primera vez que sucede, pero el problema no es tanto ya el hecho de que suceda, por supuesto que también. El problema es la falta de comunicación, que nos tengamos que enterar de estas cosas a través de medios independientes, a través de personas conocidas de la industria, y que Microsoft pues no se pronuncie al respecto de esto, o por supuesto también PlayStation, que es la que otorga la licencia. No sé, la verdad que es bastante extraño, pero bueno, en principio el lanzamiento para tierras argentinas no está descartado, para que lo sepáis. Ahora, el cuándo va a llegar no se sabe. Y ahora precisamente vamos a hablar de Sony PlayStation, porque en las últimas horas han aparecido un mogollón de rumores e informaciones nuevas acerca de su próxima generación de dispositivos, y esta información viene precisamente de la misma persona, del mismo filtrador que ha estado pues últimamente comentando todos los datos que conocemos. Toda la información que se conoce sobre PlayStation 6 viene básicamente de esta misma persona. Y bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho? Pues nos ha comentado que la próxima generación de PlayStation tendrá tres modelos de videoconsola. El primero y más básico de todos es el soporte de sobremesa habitual y conocido, una PlayStation 6 básica. Ok, ese sería el punto número uno. Habla de un precio en torno a los $700. Eso, hablando en cristiano, sobre todo para la gente que vive en Europa, es el precio que tenía la PlayStation 5 Pro de lanzamiento. Ahora acaba de subir, con lo cual posiblemente el precio de esa PlayStation 6 también acabe subiendo un poquito y no sea 700. Pero
bueno, él simplemente traslada la información de lo que se ha estado moviendo entre bastidores. Otra cosa es lo que pueda fluctuar eso de aquí a su lanzamiento, para el cual seguramente quede en un par de años fácilmente. Bien, dicho lo cual, pues ese sería el precio en el que oscilaría la videoconsola, lo cual, pues si habéis seguido este canal seguramente no os sorprenda para absolutamente nada. Principalmente porque lo he comentado mil veces, no tiene sentido que tú saques una videoconsola al mercado que sea más barata, más potente, más todo que una videoconsola ya disponible. No sé, hay algo ahí que no encaja. Hay gente que dice que mediante la tecnología se subsanan ciertas cosas, claro, pero es que esa tecnología también es cara, esa tecnología también es difícil de producir, así que por una cosa o por otra, no creo que sea nueva videoconsola valga menos que una PlayStation 5 Pro, pero me guío simplemente por una mera cuestión lógica. Ya lo que quiera pensar cada uno, pues estupendo. Pero bueno, no solamente tendríamos este modelo, sino que también está hablando esta persona de que PlayStation está preparando un modelo menor de precio, un modelo del estilo Xbox Series S. Algunos medios de comunicación, como el que os he estado dejando en pantalla, ha trasladado que esto supondría un precio establecido de unos $300, pero no es exactamente así. Simplemente ha comentado que habría pues un modelo más pequeñito de ese estilo, ok, que habría pues una PlayStation más económica, que podría correr los mismos videojuegos y que de hecho pues nos acabaría ahorrando casi la mitad de lo que pueda costar esa plataforma. Pero yo no creo que esté en torno a los $300. Yo no creo que Sony haga una consola tan rematadamente barata. Seguramente sea una consola solo digital, seguramente sea una consola con componentes algo más reducidos, sí que cumpla pues con las funciones básicas y posiblemente de una potencia similar a la PlayStation 5 Pro, pero con las nuevas tecnologías. Yo creo que los tiros van a ir por ahí, porque el próximo salto generacional no va a ser tan grande siquiera. Porque si en esta generación todavía no hemos visto ese salto, imaginaros la que va a venir dentro de un par de años. Tampoco se va a ver un salto importante, ya lo he comentado mil veces, será un poco como la telefonía móvil, que de uno a otro pues hay mejoras obvias, pero cada vez son más imperceptibles. En fin, también por cierto ha comentado que habrá un dispositivo portátil. Esto ya lo sabemos, esto se comentó hace tiempo, pero que parece ser ese proyecto sigue adelante. Parece ser que habrá una videoconsola portátil nativa. No sería pues como el último dispositivo que sacó PlayStation, que básicamente es un control remoto de los videojuegos. O sea, eso no es una videoconsola nativa, no es una videoconsola en sí mismo, ¿vale? Así que pues tendríamos una nueva PSP, básicamente. Tendremos una nueva PlayStation portátil y en este caso pues la verdad que apetece mucho que haya esa clase de videoconsolas. Se habla de que sería un sistema que soportaría de manera nativa juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, posiblemente no de la nueva generación, pero es que esa generación obviamente al igual que esta va a seguir compartiendo un mogollón de videojuegos. Hasta no hace mucho los videojuegos propios de Sony seguían saliendo para PlayStation 4, es decir, seguramente sea una portátil bastante potente. Se habla de que sería un dispositivo al igual que la Nintendo Switch, que se podría colocar pues en una base para jugarlo también de manera sobremesa, obviamente con menos potencia también, obviamente con menos virtudes, pero que te daría esa posibilidad, tendrías esa experiencia híbrida, lo cual pues casi todos los dispositivos portátiles ya están poniendo a día de hoy, con lo que no me extraña demasiado esta noticia ni tampoco me suena algo demasiado revelador, pero en fin, no se ha hablado específicamente del precio demasiado en este sentido. Están apuntando algunos a $400, pero es que a mí eso me parece ir tirando muy por lo bajo, sobre todo si quieres hacer una videoconsola potente, sobre todo si quieres estar por encima de la Nintendo Switch, y si quieres estar por encima tendrás que ponerlo más caro. Cambiando de tercio, ahora vamos con Xbox, porque de última hora ha habido actualizaciones bastante interesantes en cuanto a ese sistema general, ese sistema operativo para los nuevos dispositivos que están muy cerca de llegar y que van a facilitar mucho las cosas. Primero de todo, para lo que es el global de Xbox se ha actualizado y ahora parece ser que habrá un historial de juego multiplataforma en la nube. Ok, también habrá pues esa separación de lo que se está jugando en un sitio o en otro. También pues para el PC, por ejemplo, se va a actualizar la sección de mis aplicaciones. Ahí pues podrás observar que de repente te aparecerán otros como por ejemplo Steam y otros sistemas a los que
que puedes acceder, aunque esto simplemente está para el programa de los insiders. Luego ya llegará para el sistema global, para que la aplicación de Xbox en PC, digamos, tenga acceso directo a todas las plataformas de videojuegos que tengas a tu disposición y obviamente también enlace con todo tu catálogo de juegos. Además añade también lo que es el asistente de inteligencia artificial para Windows 11. Por último, cabe comentar que ese sistema operativo se va a actualizar para tener el modo consola, un modo en el cual será mucho más fácil navegar si estás utilizando el mando y que pues básicamente se vea de una manera más sencilla y simplificada de lo que está ahora mismo la aplicación de PC. Es algo bastante interesante, sobre todo de cara a la llegada de esos nuevos dispositivos de los que estamos hablando, para los cuales, por cierto, aún no tenemos precio oficial. Y por último, cabe comentar que ahora mismo Xbox también en PC se va a poder unir a GOG. Sí, se va a poder unir a esa aplicación que no tiene los filtros de DRM, por ejemplo, es una de sus mayores virtudes desde luego, y ahora pues simplemente con iniciar sesión de tu aplicación de Microsoft podrás utilizarlo a través de dicho sistema, lo cual pues puede ser también bastante interesante para esos dispositivos si no quieres tener necesidad de conectarte de manera online. Ahora vamos a entrar en informaciones ya un poco más de ámbito general, comenzando con las suscripciones a videojuegos, porque sí, han dado de qué hablar en las últimas horas. Ojo, porque según Circana, una agencia de información estadounidense que precisamente de los datos de su país nos suele traer informaciones varias, como por ejemplo los videojuegos más jugados del último año, de los últimos meses, etcétera, etcétera, al igual que también los más vendidos según qué plataforma. Solemos traer mucha información de lo que nos comenta esta gente para saber cómo se mueve la industria, y lo que nos han dicho es que las suscripciones a videojuegos, Game Pass, PlayStation Plus, la que corresponda, han crecido un 20% con respecto al año pasado. Y ojo, dato añadido aquí, el año pasado fue el año récord histórico de las suscripciones. Nunca había habido tanta gente en suscripciones de videojuegos como en 2024. Pues este año ya con lo que llevamos ha subido un 20%. Esto se debe principalmente a que a la industria del videojuego se les ha ido de las manos por completo el tema de los precios. Hay gente que a día de hoy sigue con la idea equivocada de que las suscripciones a videojuegos son algo nocivo, son algo negativo, son algo que puede destruir a la industria, son algo que está haciendo muchísimo daño. No. Eso no es lo que está matando a la industria del videojuego. Lo que está matando a la industria del videojuego es el precio de los videojuegos. Que cualquier videojuego a día de hoy te valga 80 pavos sin despeinarse, básicamente no es normal. Eso no es lo que tiene que valer cualquier videojuego. Que incluso títulos de corte independiente ya están empezando a costar 50 pavos, no debería de ser normal, porque la vida de la gente no ha subido a esas escalas. La gente sigue cobrando lo mismo hoy que hace muchísimo tiempo en gran parte de los países. No ha cambiado nada, pero sube de precio todo, y claro, los videojuegos no son un bien indispensable, no es la comida, no es la electricidad, al final es un hobby, es pura diversión. Y claro, pues la gente acaba optando por otras alternativas. Si no les das posibilidad de comprar videojuegos porque se están volviendo muy caros, pues se van a meter en las suscripciones. Eso ya ha pasado con la música, eso ya ha pasado con el cine, y obviamente está pasando aquí. Las suscripciones van a ir ganando mucho espacio en este terreno. Obviamente las ventas van a seguir siendo el núcleo duro de esta industria, pero no puede seguir como está yendo hasta la fecha, subiendo de precio absolutamente todo, con toda esta panda de directivos miserables que están apareciendo cada día diciéndote que cualquier subida de precio está justificada porque sus videojuegos son cada vez mejores. Que es mentira, que es mentira. Te estás gastando más porque te da la realísima gana, pero no me hagas pagarlo a mí con todos los videojuegos, porque al final todos van a los mismos precios. Pero en fin, esto es básicamente lo que hay, esto es lo que nos comentan. De hecho, un caso flagrante de todo esto es el videojuego que habéis estado viendo a mis espaldas, Metal Gear Solid Delta. ¿Qué es lo que sucede con ese título? Pues que ha salido mal optimizado. Tuvo un parche de lanzamiento que subsanó bastantes cosas, pero sin embargo Konami es plenamente consciente de que el videojuego no está en condiciones. Han sacado un comunicado diciendo que más adelante intentarán arreglar todos los errores reportados por los usuarios. Y la cuestión es que agradecen nuestra paciencia
noticia porque desde luego se han dado cuenta que las cosas no se han hecho bien. Pero eso sí, el videojuego te vale 80 pavos, teniendo un trabajo similar al de Oblivion, solo que aquel videojuego te costaba 50. Hay algunas compañías que en este caso tienen un poco más de vergüenza, pero estos no. Esto te han cobrado el precio completo con todos los errores añadidos desde el principio. Y hombre, pues esto desde luego no es lo más sano para la industria del videojuego. Al final la gente va a acabar desconfiando de los videojuegos caros porque encima salen mal. La cuestión es que sobre esto, por supuesto, siempre se le ha echado la culpa al motor gráfico, Unreal Engine. Y sí, el motor gráfico Unreal Engine tiene gran parte de la culpa de lo que está sucediendo. Los amigos que lo han creado, precisamente los de Epic, han dicho que no es culpa del motor gráfico, que la culpa es de las desarrolladoras que no optimizan bien los videojuegos. Y a ver, seguramente habrá culpa compartida, pero cuando básicamente cualquier videojuego con Unreal 5 tiene problemas, venga de la desarrolladora que venga, igual no es tanto culpa de los desarrolladores, igual más bien la culpa es de que tu motor gráfico no da la talla para ciertas cosas. Y es que es así, yo prácticamente no conozco un solo videojuego con Unreal 5 particularmente que fluya en condiciones desde el principio. Siempre tiene que haber 100 actualizaciones posteriores para que el videojuego acabe rindiendo en condiciones, y siempre es el motor que más problemas trae. Pero bueno, la cuestión es que menudo debate se ha formado en las redes sociales. Y esto lo he comentado 1000 veces en el canal. Está muy bien decir que todos los videojuegos deberían de utilizar Unreal, pero es que luego tienen que funcionar bien. Y eso no es lo habitual. Pero bueno, vamos ahora para cerrar el vídeo con más datos. Precisamente uno relacionado con Cyberpunk 2077, un videojuego que a mí desde el principio me encantó, incluso con todos los problemas añadidos. Es un videojuego que me gocé a base de bien y que ahora pues está disponible para Nintendo Switch 2. Es el máximo exponente de las capacidades actuales de la videoconsola. A futuro veremos si acaban quitándole el puesto. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con este título? ¿Cuál es el dato a aportar? Pues el que estáis viendo en pantalla. Nos han presentado cómo ha vendido el videojuego y ha sido un 24,6% en formato digital y un 75,4% en formato físico. Estas son las ventas totales del videojuego en Switch 2. Ok, y esto pues es una cifra de otra época, de la 360 o la PlayStation 3. Es una cifra que básicamente refleja el que cuando haces las cosas bien, cuando lanzas tu videojuego al completo en el cartucho, pues obviamente la gente acaba comprando, le da valor a ese formato físico, cuando es un formato físico realmente funcional, que incluso te trae la expansión de historia, cabe recordarlo esto. Y claro, también es un palo bastante grande para el tema de las keycards. Es una polémica bastante grande que Nintendo no nos da opciones intermedias, que al final es una o muy grande o muy pequeñita, y eso es una pasta también para los desarrolladores. Al final hay demasiadas cosas que no se están haciendo bien y por eso esos videojuegos, los que vienen en formato keycard, no están apareciendo casi en listas de ventas. Nadie quiere eso, para eso se lo compran directamente en formato digital. Y bueno, veremos a ver si recapacitan un poco sobre ese tema viendo esta gráfica. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los temas que hemos tratado en este vídeo y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.